Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículos del 66 al 69. No es por nada, pero ese número 666 lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 66. Y vaya lo que dice, que es lo que va a suceder cuando el anticristo esté en la tierra. Cuando haya persecución hacia los cristianos, muchos negarán a Jesús. Fíjate lo que dice el versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No fue necesario que pasara mucho tiempo como creyente para entender que la vida nueva que recibí de Cristo era muchísimo mejor que la llevaba. Seguramente esas fueron las palabras de Pedro, de Pablo. Seguramente esas son palabras nuestras. Hace unos días hablábamos sobre el paralítico de Betesda, 38 años paralítico, esperando que otros hicieran algo por él, dependiendo de la bondad de otros, rodeado de toda clase de enfermos, aislado por la sociedad, lleno de desventajas. Llega Cristo a su vida y las cosas ya no fueron igual. Pasó lo mismo con el ciego de Jericó, mendigando durante toda su vida, expuesto a tragar polvo. Sí, porque la gente iba caminando y él estaba junto al camino. Seguramente estaba cansado de mendigar, de pedir ayuda, limitado a hacer muchas cosas. Dependía de la bondad, de la generosidad de las personas a la hora de darle una limosna. Nadie tenía interés en su estado, solo Jesús. Llega Cristo a su vida y las cosas ya no fueron igual. Al igual que los 10 leprosos. Seguramente no habían visto jamás a su familia, no les quedaba otra cosa que morir en total abandono. Nunca podían estar en centros públicos con mucha gente. Jamás podían entrar en una sinagoga, en la iglesia. Llega Cristo a sus vidas y las cosas ya no fueron igual. Te hacíamos una pregunta en estos días. ¿Qué hubiera sido de la vida de estos personajes, de estas personas, si el Señor, si Jesús no se cruza en su camino? ¿Qué sería de mi vida sin Dios? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Ya tienes a Cristo en tu vida? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice: ¿qué sea de mí si no me hubieras alcanzado? Juan capítulo 4, versículo 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Está hablando en el contexto de ese pasaje de la mujer samaritana. Hemos aprendido a valorar la vida, ¿verdad? Hemos aprendido a comparar. Hemos aprendido a no vendernos por nada, a no cambiarnos por nada, a no retroceder por nada. En Cristo tenemos lo que siempre hemos querido. Hemos visto el ejemplo de estos personajes: el paralítico de Betesda, 38 años paralítico; el ciego de Jericó, desde nacimiento era ciego. Y vemos también el pasaje de los leprosos. Ahora te he mencionado este capítulo de Juan 4 porque habla de la mujer samaritana. ¿Qué sería de esta mujer samaritana si Jesús no se detiene en ese pozo? Esta mujer que iba de brazo en brazo era conocida porque era una mujer fácil. 5 intentos en su vida de querer formar un hogar y no lo pudo conseguir. Una mujer probablemente insatisfecha. Llega Cristo a su vida y las cosas ya no fueron iguales. No solo cambió su vida, sino también la vida de muchos de los residentes de esa ciudad. Muchos llegaron a conocer a Cristo por el cambio en la vida de una persona. ¿Qué hubiera sido de esta mujer si en ese momento Jesús no se sienta en ese pozo?
si no mantienen una comunicación. Si al primer trato con Jesús, a la primera palabra de Jesús, dame agua, esta mujer se va. O le da de beber y luego se va. No hay una conversación como la que tuvieron. ¿Qué pasaría si nosotros no hubiéramos encontrado a Cristo? No hubiéramos tenido ese tiempo con Él, de arrepentirnos y de conocerle. ¿Dónde estaríamos nosotros sin Cristo ahora mismo? Por el testimonio de esta mujer, por ese encuentro personal con Jesús, capítulo 4, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Otro ejemplo es la vida de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 5, capítulo 19, Lucas. Si Zaqueo no hubiese tenido un encuentro con Cristo, ¿qué hubiese sido de su vida? ¿Te has preguntado eso? Cuando lees estos pasajes de los evangelios, ¿no te has hecho esa pregunta? ¿Qué hubiera sido de esta persona si Jesús no pasara por su ciudad, si Jesús no pasara por su vida, si Jesús no pasara por su casa? ¿Seguiría robando al pueblo? Recuerda lo que dice, versículo 8, en medio de la cena. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si no hubiera conocido a Jesús, Zaqueo seguiría robando al pueblo. Eso está clarísimo. Seguiría defraudando a los que pagaban impuestos. Seguiría condenado. No sería bienvenido en muchos hogares de Palestina. Sería un traidor, así es como se le conocía a Zaqueo, un traidor del pueblo judío. Pero llega Cristo a su vida, por su curiosidad, porque quería conocer a Jesús por curiosidad. Y Jesús llega a su vida, llega a su hogar. Y las cosas cambian. Estos son ejemplos de personas que encontramos en la Biblia. Vemos cómo Jesús actúa, vemos cómo Jesús pasa por su vida y hay un cambio radical. Pero también Jesús pasa por nuestras vidas. Pasa por tu vida, pasa por la mía. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ponte a pensar, si no hubiésemos tenido un encuentro con Cristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de tu vida? Hazte la pregunta, ¿qué sería de tu vida si no hubieras conocido el amor de Cristo? Si alguien no te hubiera compartido del amor de Cristo. Ponte a pensarlo, ¿dónde estarías? Seguramente tu matrimonio no se hubiera arreglado, seguramente no tuvieras una familia, porque a lo mejor esa mujer que tienes, ese esposo que tienes, lo has conocido en la iglesia y os casasteis, surgió el amor, surgió ese flechazo, le conociste en la iglesia, le conociste porque Cristo se presentó en tu vida
y asistes a una iglesia, ¿qué sería de nuestra vida sin Cristo? Como canta Jesús Adrián Romero, seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, seríamos como ese ciervo que brama por el desierto buscando agua. ¿En qué condición estaría nuestra familia sin Cristo? Seguramente muchos os habéis casado con personas que conocían el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué sería de ese matrimonio sin Cristo? ¿Qué sería de tu economía? ¿Recuerdas el problema en el que te encontrabas antes de aceptar a Cristo? Seguramente tendríamos muchos problemas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, las cosas ya no son iguales. Cuando Cristo hace un milagro en los evangelios, esa persona que recibe el milagro no es la misma. Los 10 leprosos no fueron los mismos. Solo uno fue a dar la gloria a Dios, pero los otros 9 recibieron sanidad y seguramente fueron a recuperar a su familia, fueron a recuperar a su trabajo, fueron a presentarte ante el sacerdote para ver que estaban limpios. Ese ciego, que era de nacimiento, su vida no fue igual. ¿Tú te imaginas 38 años ciego? ¿O 40, 50? ¿Paralítico? ¿Tantos años así, en esa condición? Y de repente llega Jesús a tu vida y te cambia, te sana. Tú que siempre has deseado andar, llega Jesús y te endereza los pies y puedes caminar, puedes saltar. Tu vida no es la misma. Otro ejemplo sería Juan y Pedro, cuando iban dirigiéndose al templo. Y había uno mendigando, el cojo. Y Pedro le dice, mira, no tenemos plata ni oro, no tenemos money, no tenemos economía, pero tenemos algo mucho mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie, anda, salta, camina. Y dice que obedeció y al instante glorificó a Dios y entró al templo con Pedro y con Juan. Esta vida ya no es la misma. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida cambia, tiene que cambiar. Nuestras vidas, la tuya y la mía, ya no son la misma. Ahora nuestra función es seguir trayendo a otros a Cristo. Como esta mujer samaritana recibió ese toque del amor de Dios, fue perdonada y fue a predicar el Evangelio. Fue la primera misionera, la primera predicadora del Evangelio en una ciudad, una mujer, fíjate. Y muchos conocieron a Cristo, muchos se convirtieron. Si todavía no has recibido a Cristo, ponte a pensar, ¿qué será de tu vida mañana? ¿Qué pasará mañana? Si no has recibido a Cristo en tu vida, hoy es el día. Acepta a Cristo hoy. Clámale, búscale. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de cualquier problema, busca a Dios. Búscalo ahora. Acepta a Cristo en tu vida, como tu Rey, como tu Salvador. Todos somos pecadores. No merecemos la misericordia, la gracia de Dios, pero Él nos ama. Por su sacrificio en la cruz, hoy nosotros tenemos vida. Es curioso, ¿verdad? Por la muerte de Jesús en la cruz, nosotros vivimos hoy. Y hoy muchos están celebrando la Semana Santa, sacan a pasear al Jesús crucificado de escayola, de madera, y nosotros estamos alabando y adorando a Cristo, el que resucitó. Para ellos sigue crucificado, portando la cruz a su espalda, o crucificado incluso, que es lo que celebran pues los católicos en toda España, en toda Europa, ya que Europa es un continente católico. Ellos celebrándolo a su manera, y nosotros celebrando a Jesús, el que resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre. Y hoy nos está llamando a la puerta del corazón y nos dice, aquí estoy. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Por eso el mensaje es, ¿qué sería de mí sin Cristo? ¿Dónde estaría yo hoy? Por eso esta es la invitación. Acepta a Cristo hoy. No lo dejes para mañana. Seguramente muchas personas han fallecido por causa de esta pandemia y no han tenido el momento, no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, de arrepentirse. Nosotros podemos hoy tomar la decisión de arrepentirnos, tener un encuentro personal con Él. Y como hizo la mujer samaritana, predicar el Evangelio.
orar, ministrar a esas personas que en estos días están de luto, que en estos días lo están pasando mal. Hoy es el día de Cristo. Hoy es el día de predicar las buenas nuevas. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.